los que nos acompañan el día de hoy a otro seminario web del Centro de Estudios de Nutrición del Dr. T. Colin Campbell. Mi nombre es Vanessa Márquez, soy la coordinadora de contenido en español y culinario del centro. Y el día de hoy vamos a tener el honor de escuchar una presentación con la licenciada Julieta Olavego. Julieta Olavego, residente de Buenos Aires, es licenciada en nutrición y una apasionada de la nutrición, de la educación alimentaria. Como miembro de un equipo interdisciplinario de salud, ayuda a las personas a adoptar una alimentación saludable que favorezca el equilibrio de la microbiota intestinal. Se especializó en nutrición basada en plantas mientras completaba estudios en la escuela Plantando Nutrición en Chile. Y su visión integral de la salud se basa en los 6 pilares de la medicina del estilo de vida. Convencida de la importancia de predicar con el ejemplo, tiene el compromiso de enseñar y transmitir hábitos saludables basados en la evidencia científica de una manera amigable y accesible. Mediante su cuenta de Instagram, inspira a otras personas a realizar cambios positivos en su alimentación y estilo de vida. Así que el día de hoy espero que lo disfruten muchísimo y si tienen preguntas, recuerden que tienen el apartado de preguntas y respuestas. Bienvenida, licenciada. Bueno, muchas gracias, Vane. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Y también un honor para mí dar una charla para esta escuela, así que estoy muy contenta. Gracias por la presentación también. Y bueno, hoy vamos a hablar, voy a dar una charla sobre la comparación de proteínas animales y proteínas vegetales porque para mí es un tema muy interesante porque en general a veces se encasillan algunos alimentos por solamente ser fuentes de proteínas, pero tenemos que entender que las proteínas no son más que un compuesto dentro de una matriz alimentaria, ¿sí? Es decir, que están contenidas en una matriz alimentaria que contiene muchos otros compuestos, no solamente proteínas. Entonces, cuando consumimos un alimento, es también bueno e interesante saber de qué es lo otro que contiene, ¿sí? Por eso me interesa mucho esta charla para generar conciencia. Bueno, primero que nada me interesa que dejemos en claro de forma breve este concepto de qué son las proteínas y para qué sirven. Bueno, son macromoléculas compuestas por cadenas de aminoácidos y me gustó esta imagen de los Legos, o ladrillitos, como quieren llamarle, para explicarlo porque se ve bastante fácil. Los ladrillitos serían los aminoácidos y las proteínas es el bloque de ladrillos, ¿sí? Entonces, cuando las comemos, por ejemplo, se desarman en aminoácidos y pasan a ser parte de un pool de aminoácidos, como un reservorio de aminoácidos en nuestro organismo. Después lo voy a explicar mejor, pero bueno, de esta manera después nuestro cuerpo las utiliza de acuerdo a cuando las necesita, ¿sí? Estas cumplen muchas funciones, que es importante también saberlas para saber la importancia de adquirir también proteínas en los alimentos que comemos, como por ejemplo la función de construcción y reparación, la función enzimática, la función de transporte, la función de defensa y también en la regulación hormonal. Yo siempre les digo que es muy interesante pensar los platos de comida, primero pensando en las proteínas, porque por ahí es más fácil sumar, por ejemplo, hidratos de carbono a las comidas y encima la industria alimentaria como que nos enseñó mucho a hacer comidas altas en hidratos de carbono y muchas veces se olvidan las proteínas, ¿sí? Sobre todo en los desayunos, en las meriendas, que en general culturalmente se nos enseñó a comer alimentos altos en hidratos y bajos en proteínas. Entonces, por eso a mí me gusta como decir esto de cuando pensemos un plato, pensemos primero en las proteínas y después formamos con todo lo demás, ¿sí? Así que bueno. Después también interesante, antes de empezar la charla, es saber cuáles son esas fuentes de proteínas, ¿sí? ¿En qué alimentos las encontramos? Por un lado, pueden ser de origen vegetal, como por ejemplo el caso de las legumbres, que son una excelente fuente de proteínas, por eso es que la puse primero. Bueno, las legumbres son los garbanzos, las lentejas, los porotos, la soja, también llamados frijoles. El tofu, que es derivado de la soja, las semillas, los frutos secos, los pseudocereales, los cereales, son todos alimentos de origen vegetal que contienen proteínas en mayor o en menor medida, ¿sí? Las legumbres son las que más tienen y de ahí para abajo, ¿sí? Y después, por otro lado, tenemos las proteínas animales, que son, bueno, las carnes de todo tipo, los fiambres, los huevos, los lácteos.
Entonces, ahora lo interesante es saber cuáles son las diferencias de estas distintas proteínas de origen animal y de origen vegetal. Por un lado, una diferencia muy importante es el perfil de aminoácidos, ¿sí? Generalmente, las proteínas de animales, de origen animal, tienen todos los aminoácidos esenciales. Esenciales quiere decir que nuestro cuerpo no los puede, no los puede sintetizar, entonces los tenemos que adquirir a través de la alimentación. Entonces, las proteínas animales tienen todos los aminoácidos esenciales en proporciones adecuadas, ¿sí? Lo que necesita nuestro cuerpo. Por eso es que se le dice proteínas completas. Y después en muchas ocasiones se habla de las proteínas de origen vegetal como incompletas. Pero eso es lo que quiero desterrar un poco porque no me gusta encasillar así en completas e incompletas, porque lo que tenemos que saber aquí es que algunas fuentes vegetales pueden no ser suficientes en uno o en más aminoácidos esenciales, pero cuando se comen de manera variada, em, de esa manera, nuestro cuerpo después la forma en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que comer distintos alimentos, fuentes de proteína vegetal, hace que podamos formar proteínas completas en nuestro cuerpo, ¿sí? Que en nuestro cuerpo tiene capacidad para formarlas. Entonces, si se consume variado, no hay de qué preocuparse, ¿sí? Entonces, ahora la gran pregunta o la gran duda que en general se tiene es si es necesario combinarlas en una misma comida para lograr esa proteína completa, porque muchas veces se pensó que había que mezclar, por ejemplo, legumbres con cereales, ¿sí? En un mismo plato para adquirir una proteína completa. Bueno, la respuesta a esta pregunta, a esta duda, es claramente no, no es necesario combinar distintos alimentos fuentes de proteína vegetal en una misma comida para obtener proteínas completas. Como dije antes, esto fue un mito que se mantuvo por mucho tiempo e incluso hoy en día hay muchas personas que todavía lo siguen creyendo. El hecho de que dicen de que hay que mezclar legumbres con algún cereal, como por ejemplo arroz maní, como por ejemplo la quinoa, para obtener proteínas completas. Pero esto no es cierto, se pueden comer a lo largo del día, ¿sí? Sin necesidad que sea sí o sí en el mismo plato, en el mismo momento. Y esto es debido a este pool de aminoácidos que tenemos, que por eso la imagen también para observarlo y para aprenderlo de manera ilustrativa. Este pool de aminoácidos es como un reservorio de aminoácidos que tiene nuestro cuerpo, que están disponibles para utilizarlos durante el día cuando sean necesarios, ¿sí? Para crear proteínas y para llevar a cabo las funciones vitales que mencionamos anteriormente. Y este pool este reservorio de aminoácidos se utiliza incluso en plazos largos, dentro del día, pero incluso también se puede utilizar entre 24 a 48 horas. Bien. Después otra diferencia muy importante de la proteína animal y vegetal es el contenido de grasas que contiene, las características de esas grasas. Acá también hay diferencias muy importantes que impactan mucho en el estado de salud, por eso me interesa que estén atentos a este momento, porque por un lado, los alimentos de origen animal en su mayoría tienen grasas saturadas y colesterol. Y si se consumen en altas cantidades o de manera frecuente, puede traer consecuencias, ¿sí? Aumento del riesgo cardiovascular, riesgo de colesterol alto. Seguramente recuerden algún familiar, algún conocido que tenga colesterol alto porque es algo muy común y se debe muchas veces a un exceso de consumo de alimentos animales. Además, las grasas saturadas son un tipo de grasa que tiene un mayor impacto en la acumulación de lo que es la grasa visceral, la grasa que se ubica en el sector del abdomen, ¿sí? Y también de la grasa intrahepática. Y esta localización de la grasa presenta riesgos para la salud, como por ejemplo el desarrollo de diabetes 2, las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo el hígado graso no alcohólico, la inflamación crónica también, síndrome metabólico. Y bueno, esto resulta interesante también porque muchas veces cuando se piensa en diabetes, en el desarrollo de la diabetes, se cree que es por un consumo alto de azúcares o de hidratos de carbono, y en realidad las que tienen el mayor efecto negativo en esta enfermedad son las grasas saturadas, y hay evidencia de eso, porque tienen un mayor impacto, como dije anteriormente, en la acumulación de grasa intrahepática.
y bueno, como consecuencia, una resistencia a la insulina y una peor evolución de la misma. Por eso muchas veces si conocen a alguna persona que sea diabética o que tenga resistencia a la insulina, es muy importante que lleven este mensaje, el hecho de empezar a bajar el consumo de carnes, sobre todo carnes rojas, carnes procesadas, porque el impacto de la grasa saturada en la diabetes es muy riesgoso. Entonces, bueno, eso más que nada me parece un dato muy interesante. Y bueno, por otro lado están los alimentos de origen vegetal, son más ricos en grasas saludables, las que son llamadas las grasas insaturadas, como las mono y las poli, y un gran beneficio es que no contienen colesterol. Por eso también es que cuando se quiere bajar el colesterol, se propone tratar de orientarse más a lo que es una alimentación a base de plantas, ¿sí? Empezar a reemplazar la proteína animal por proteína vegetal. Las fuentes de proteína vegetal tienen estas grasas saludables que mejoran la salud cardiovascular, la salud metabólica, la salud cerebral, disminuyen también el riesgo de cáncer y tienen propiedades antiinflamatorias. Y bueno, se puede decir que son un tipo de grasa que tiene un efecto protector, ¿sí? Y bueno, una cosa más que me resulta interesante sobre la proteína animal, que seguramente, bueno, si todavía no se lo preguntaron, seguramente les va a interesar. El tema del pescado, ¿qué pasa con el pescado, no? Porque en general se dice que el pescado tiene beneficios. Entonces, acá es una excepción. Con respecto al contenido de grasas, es una excepción dentro de los alimentos de origen animal porque en lugar de ser una fuente predominante de grasas saturadas, tiene una mayor cantidad de grasas insaturadas, estas grasas que son saludables, especialmente los pescados grasos, como por ejemplo el atún, el salmón, la trucha, que son ricos en ácidos grasos omega 3 que tienen, bueno, múltiples beneficios en la salud, en lo que es la salud cardiovascular, ¿sí? Por eso es que esto hace que el pescado sea siempre una opción más saludable en comparación a otras fuentes de proteína animales que tienden a tener un mayor contenido de grasas saturadas. Eh, pasamos. Bueno, entonces, ¿qué pasa si sustituimos grasas saturadas por grasas insaturadas? Esto es muy importante también porque miren cómo esto hay evidencia científica de que cambia la distribución de la grasa abdominal hasta menos de un 30% y aún manteniendo el peso estable, ¿sí? La reducción de la grasa abdominal puede ocurrir sin que haya una pérdida de peso general, ¿sí? Esto quiere decir que la persona podría estar perdiendo grasa en el abdomen mientras mantiene su peso. Y esto además, el sustituir grasas saturadas por grasas insaturadas, ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y el control glucémico. Así que fíjense la importancia de por lo menos hacerlo de manera parcial, ni siquiera es pasarse así de 100% a una alimentación basada en plantas, sino, aunque sea, ir de a poquito haciendo una pequeña sustitución de grasas saturadas por grasas insaturadas. Y traducido esto sería sustituir, en este caso, alimentos, perdón, de origen animal por alimentos de origen vegetal, ¿sí? Bien. Bien, bueno, la digestibilidad y la biodisponibilidad es otra diferencia que es muy importante tenerla en cuenta. La digestibilidad es un factor que modifica a la biodisponibilidad de los aminoácidos. ¿Y qué significa la biodisponibilidad? Es la cantidad y la rapidez en la que un nutriente es absorbido y utilizado por el cuerpo después de ser ingerido. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver que la proteína animal tiene un porcentaje mayor de digestibilidad si la comparamos con la proteína vegetal. Pero esta diferencia se da porque los alimentos fuentes de proteína vegetal, si se consumen así como vienen, tienen un alto contenido de fibra y algunas sustancias, que serían las llamadas antinutrientes, que dificultan la digestión. Pero esto se puede mejorar con algunos tratamientos para llegar al casi mismo porcentaje de digestibilidad de las carnes, ¿sí?
Por eso, remarco el hecho de que mayor digestibilidad no es sinónimo de mejor o de más saludable, ¿sí? Porque fíjense cómo podemos aumentar la digestibilidad proteica vegetal con estos tratamientos, como remojo y germinación, cocciones, procesamientos y harinas. Bueno, ahora después si tienen alguna duda me preguntarán o me comentarán si hacen remojos. Yo siempre recomiendo remojos de un día de las legumbres, ¿sí? Un día o incluso 2 días, y también herbores largos, ¿sí? Y bueno, de esta manera mejoramos lo que es la digestibilidad y por lo tanto la biodisponibilidad de ese aminoácido. Entonces acá dejaría de haber diferencia entre la digestibilidad entre carnes y alimentos de carnes o alimentos de origen animal con alimentos de origen vegetal. Si aplicamos todas estas técnicas, ¿sí? Bueno, esto es un tema interesante. Esta es una parte muy importante para generar conciencia de la importancia de disminuir los alimentos de origen animal. Es importante saber que los de origen animal tienen un efecto proinflamatorio debido a la presencia de, bueno, colina, lecitina y carnitina, que son precursores de un compuesto llamado TIMA, ¿sí? Estos precursores los tenemos en mayor presencia en los productos de origen animal, por ejemplo, en carne roja y huevo, que tienen concentraciones altas. Y además pueden tener, las carnes rojas y los huevos pueden tener incluso timado preformado, ¿sí? Entonces, este compuesto se produce en la microbiota. En realidad, la microbiota, a partir de los precursores que mencioné, produce timá y luego se absorbe a nivel hepático y allí se convierte en timao. Y la presencia más elevada de timao se ha asociado a múltiples enfermedades crónicas y a inflamación crónica de bajo grado. Es por esto que los alimentos de origen animal tienen este efecto proinflamatorio, ¿sí? Pero bueno, si se consume en exceso, sobre todo, ¿sí? Depende también el contexto, porque ahora vamos a ver que se pueden reducir los niveles de timao y su efecto proinflamatorio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, reduciendo el consumo de carnes rojas y carnes procesadas, aumentando el consumo de fibra, de alimentos fuentes de fibra, como todos los que son de origen vegetal. Tienen que tener en cuenta esto, que todo alimento de origen vegetal es alto en fibra. Tienen las verduras, las frutas, las semillas, los frutos secos, los cereales integrales, las legumbres. Todo eso tiene alto contenido de fibra que es muy beneficioso para nuestra microbiota y para nuestra salud. Y bueno, en este caso para reducir los niveles de timao, ¿sí? Por eso, si hay personas que consumen carnes o consumen alimentos de origen animal, es importante que también acompañen, que no sea en exceso, primero que nada, y que además acompañen de plantas, de todo lo que mencioné recién, todos los alimentos de origen vegetal por su alto contenido de fibra. Y bueno, y después también incluir alimentos ricos en probióticos, que ahí están mencionados, el kéfir, todos los alimentos fermentados, y prebióticos, que los prebióticos son algunos alimentos que tienen una fibra prebiótica que ha demostrado tener beneficios para la microbiota intestinal. En la microbiota es la población de bichitos que tenemos en nuestro intestino, que trabaja continuamente para mantener nuestro equilibrio y nuestra salud. Ya, bueno, en otra charla se podrá hablar de eso porque es bastante extenso y es un tema muy interesante, a mí también me apasiona mucho. Pero bueno, los prebióticos serían como la fibra que nutre a estos bichitos para que se puedan desarrollar, ¿sí? Y que se mantengan en equilibrio dentro de nuestro intestino. Bueno, y después tenemos acá esto también muy importante y con mucha evidencia científica, el hecho de los alimentos de origen vegetal y su efecto antiinflamatorio, bueno, por su alto contenido de fibra, como mencionamos antes, la importancia, ya que altera positivamente la microbiota, como dije antes, aumenta la función de barrera intestinal, ¿sí? Y los biomarcadores antiinflamatorios. Después también tiene una baja densidad energética y esto se asocia a un menor índice de masa corporal y esto hace que exista un efecto indirecto a largo plazo sobre la adiposidad que también contribuye a modular lo que es la respuesta inflamatoria.
Después, por otro lado, los alimentos de origen vegetal tienen un efecto antiinflamatorio por su alto contenido de fitoquímicos, entre ellos, por ejemplo, los polifenoles, que son conocidos porque son grandes antiinflamatorios y antioxidantes. Después también otros tipos de antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo, neutralizan los radicales libres y, bueno, de esta manera reducen el daño celular y la activación de la inflamación. Y por último, también los que son, como dije antes, que son fuente de prebióticos, ¿sí? Que favorecen el crecimiento de las bacterias beneficiosas en el intestino. Y esto, al tener un equilibrio, al estar saludable la microbiota, estos generan lo que son compuestos antiinflamatorios, entonces ayudan a reducir esa inflamación y a regular el sistema inmunológico. Bueno, esto es muy interesante. ¿Qué pasa si reemplazamos proteínas animales por proteínas vegetales? ¿Sí? Fíjense todos estos beneficios que tiene esto, ¿sí? Empezar a incorporar este hábito de reemplazar, por lo menos en pequeñas cantidades, ¿no? Bueno, disminuye el colesterol total, disminuye el colesterol LDL, disminuye la mortalidad por toda causa. Disminuye la ingesta de timao, de colesterol, de grasas saturadas, disminuye también la hemoglobina glicosilada, la glucemia, la insulinemia en diabetes 1 y 2 y el riesgo de diabetes 2, disminuye la enfermedad cardiovascular y disminuye la inflamación sistémica de bajo grado. Y qué importante esto, miren, por eso lo pongo en rojo y ahí en grande, que todos estos beneficios se dan incluso si el reemplazo es parcial, ¿sí? No tiene que ser total el reemplazo de proteínas animales por vegetales. Ya con un pequeño reemplazo ya se empiezan a ver todos estos beneficios. Y acá también menciono el pescado, porque también siento que siempre es una duda, porque ¿qué pasa con el pescado en este caso, no? Em, lo que pasa es que en general siempre se comparó con carne roja. Muchos estudios científicos comparan al pescado con carne roja, entonces siempre sale bien parado, ¿sí? Siempre termina siendo beneficioso por la comparación. Pero, ¿qué pasa si se compara el pescado con proteína vegetal? Bueno, se ha demostrado que si se reemplaza el pescado por proteína vegetal, disminuyen los riesgos de muerte por toda causa. Entonces, solo un 5% de reemplazo de proteína animal de cualquier tipo, incluso pescado, por proteína vegetal, ya aporta beneficios. Entonces, por eso la importancia de saber que cambios parciales también dan resultados positivos. Bueno, y acá era más que nada para mostrarles cómo sería el reemplazo, ¿no? Poner una imagen de un plato con carne y una imagen de un plato basado en plantas. La diferencia es bastante notoria, especialmente cuando se observa la densidad calórica, ¿sí? Un plato basado en plantas tiende a ser más voluminoso y en general menos calórico que uno que tiene carnes, ¿sí? Esto se debe a que los alimentos de origen vegetal, bueno, como todos los que ven en la foto, como las frutas, como las verduras, como los legumbres, como mencioné antes, granos enteros, semillas, todos estos tienen una menor densidad calórica. ¿Qué quiere decir la densidad calórica? Quiere decir que contienen menos calorías por volumen comparado con los productos animales, ¿sí? Que suelen ser más ricos en grasas saturadas, por eso esto les aumenta la densidad calórica. Entonces, cuando el peso corporal se mantiene bajo control debido a cuando llevamos una alimentación a base de vegetales, la cantidad de masa grasa se reduce, especialmente la grasa visceral, ¿sí? Como vimos antes. Entonces, la grasa visceral es particularmente dañina porque libera sustancias inflamatorias. Y esto puede activar procesos de inflamación, ¿sí? Entonces, por eso mantener un peso saludable y reducir la cantidad de grasa visceral puede tener un impacto en la reducción de la inflamación en el cuerpo. Eh, y bueno, después también esto no quería dejar de mencionarlo porque es otra diferencia muy importante en este tema, el hecho del impacto ambiental, la diferencia que tienen en el impacto ambiental. Fíjense, la proteína animal gasta mucho más recursos de agua y tierra,
emite mayor cantidad de gases invernadero y es mayor la deforestación. Y fíjense la proteína vegetal, ¿sí? Todo lo contrario. Así que bueno, importante también saber que si hay salud planetaria, hay salud humana. Y bueno, como conclusión de todo lo que fuimos hablando, saber que una dieta basada en plantas no solo puede promover un mayor control del peso debido a la menor densidad calórica y al mayor volumen de alimentos, sino que también va a reducir la inflamación al disminuir la acumulación de grasa visceral. Y esto, bueno, se traduce en beneficios para la salud a largo plazo, ayudando a prevenir enfermedades relacionadas con la inflamación crónica, como las enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer, ¿sí? Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado y ahora abrimos el espacio entonces de preguntas y respuestas. Hola, muchas gracias. Qué presentación maravillosa. Déjame ver cómo veo las preguntas por aquí. Ok. No veo ninguna pregunta todavía, Bueno, pero somos poquitas. Por el momento no vemos preguntas, pero sí sabemos que la proteína, el tema de la proteína es uno que nos agobia, especialmente cuando comenzamos ese cambio hacia una alimentación basada en plantas. Todo el mundo se empieza a preocupar por nuestra proteína. No se preocupaban cuando estábamos consumiendo quizás productos ultraprocesados y no saludables. Pero, ¿por qué es que tenemos esa, digamos que, esa idea tan pegada en la cabeza de que la carne o los productos de origen animal son una mejor fuente de proteína, licenciado? Yo creo que quedó, bueno, culturalmente, como mencioné antes, el tema de los mitos en la digestibilidad, como dije antes, en el hecho de ser proteínas que nos enseñaron a que la proteína de origen animal es la proteína completa, por esto que mencioné antes de que tiene todos los aminoácidos esenciales. Entonces, es como que yo creo que por una gran industria de carnes, y de, bueno, todos productos animales, es que se empezó a dejar este mensaje, ¿sí? Y no se informa correctamente todo lo otro. Entonces yo creo que se hizo fuerte ese mensaje debido a intereses en la industria, ¿no? Entonces, eso mete miedo después al fin y al cabo, porque si te dicen, no, come proteína de origen animal porque es completa, y encima no hay información, yo, persona que si no sé de nutrición me dicen no, la proteína animal es completa, yo me quedo con esa idea y no me dicen nada más y digo, no, entonces la otra es incompleta, no, porque, y ahí es como va creciendo esos mitos, van creciendo cada vez más, se van pasando, se van expandiendo en las redes sociales, ahora con tanta comunicación que hay. Y encima se le van anexando más cosas a esos mitos, ¿sí? Que si no consumís proteínas completas no vas a desarrollar músculo y demás. Como que, entonces, yo creo que es por eso que, que se cree como, o hay un gran miedo con la proteína vegetal, por la falta de información más que nada, lamentablemente, es solo eso. Por eso también me resulta un tema muy interesante esta charla, porque sirve para todo tipo de personas, ya sea personas que quieren llevar una alimentación basada en plantas y también para personas que lleven una alimentación con carnes y que de repente se enteren de esto y empiecen como a despertar un poco y a, y a tener más conocimiento sobre los beneficios que tiene cada una o el impacto en la salud que tiene cada tipo de fuente de proteína. Excelente, muy cierto. Bueno, aquí veo algunas preguntitas. sí, en el Q&A dice, gracias por toda esta información. Estoy tratando de bajar mi colesterol. En realidad no como mucha carne, pero sí huevo y queso casi diario. Seguro eso es el problema, ¿verdad? ¿Seguro que? Perdón. Ese es el problema, ¿verdad? Sí.
Sí, hay que tener en cuenta, como mencioné antes, son incluso fuentes también de colesterol. Entonces, lo que te propongo en este caso es empezar a reemplazar de forma parcial, como dije antes, no es necesario de repente dejar si venís consumiendo huevos y lácteos y no querés cambiar así de manera rotunda, podés hacer un cambio parcial, como dije antes, que ya se observan beneficios en el colesterol también. Así que te propongo yo siempre digo como que los cambios sean progresivos. A mí me gusta trabajar de esa manera porque es la única manera de sostenerlo también después en el tiempo, ¿sí? Entonces, te propongo bajar a la mitad ese consumo que estabas teniendo de lácteos y huevo y reemplazarlo por alimentos fuentes de proteína vegetal. Como por ejemplo, me imagino, ¿no? Pero si usan mucho huevo en el desayuno, que eso pasa mucho, huevo en el desayuno, huevo en la merienda, empezar a reemplazar, por ejemplo, por un hummus de garbanzos, por mantequilla de maní, que también tiene proteínas. Las semillas también son muy altas en proteínas y no se tienen en cuenta. Los frutos secos también tienen proteínas. Entonces, empezar a incursionar un poco más en la alimentación a base de plantas para no depender tanto de lácteos y huevos, ¿sí? Que sí, son altos en colesterol. Sí, y hay un dato que yo creo que hay que dejar súper, súper claro para que todos entendamos de que la proteína es un macronutriente y esto es algo que no debemos de llamar a los alimentos por macronutrientes, carbohidratos, proteínas, todos los alimentos basados en plantas tienen esos aminoácidos que nos enseñó la licenciada que se van a unir para crear proteína. Entonces, ciertamente, aunque hay unos que tienen proteínas pues ya completas, como son la soya, por ejemplo, no quiere decir de que cuando estamos comiendo otros alimentos, aún en las ensaladas, o las papas, que siempre pensamos que son carbohidratos, pues si comemos suficientes calorías de esas papas, vamos a consumir suficientes proteínas. Entonces, demistificar esa noción que tenemos sobre la proteína. Y para el desayuno, como hablaba la licenciada, muchas personas consumen huevos. ¿Y qué se nos ocurre? Además del hummus, además de leguminosas, o sea, cada país tiene sus costumbres en lo que les gusta desayunar, pero algo que me resulta súper conveniente es el tofu. El tofu, hacerlo como revuelto o en estilo tortilla al horno, se puede hacer hasta tan sencillo como saltearlo y ponerlo en el horno. Siempre cuando comencé en este estilo de vida y lo sazonaba bien, el tofu siempre me recordaba al huevo. Entonces, pienso que es una buena alternativa si estamos tratando de cambiar con algo familiar, puede ser así. Pero no hay nada en realidad, ¿cierto, licenciada, en el huevo que necesitamos reemplazar? O sea, no hay nada que nos provea que estemos buscando necesariamente en las plantas. No, no, porque en las plantas vamos a también encontrar todos esos nutrientes que tiene el huevo, así que no es algo que no podamos dejar, digamos, tranquilamente podemos eliminar el huevo de nuestra alimentación, sí, eso seguro. Y sí, también me encanta a mí también el tofu, cuando le dijiste dije, sí, es tan práctico, a mí me gusta mucho mixearlo y hacer untables, no sé, con palta o con otros, y te haces untables de manera muy fácil, o como decís, como así, en forma de reemplazando lo que es un huevo revuelto, hay muchas alternativas. Y eso, es muy importante eso, que de esta manera no incluimos tantas grasas saturadas cuando nos inclinamos más hacia una alimentación basada en plantas y tener en cuenta que las grasas saturadas tienen un límite recomendado, no es que uno puede comerlas ilimitadamente. Falta es aguacate para los que no están familiarizados con Aguacate. el término. Yo sé que Perdón. tiene varios nombres de aguacate y creo que había otro más y no me acuerdo ahora para ese. ¿Qué más hay por ahí, querida Shaila? Tenemos en el chat varias. Sí, sí. Nelida tiene una pregunta para ti. Por favor, quiero un consejo. Ella ha estado comiendo 100% vegetal hace 8 años y no se libra de la flatulencia, tendencia a colesterol alto, y hígado graso. Y esta pregunta tiene 59 años y está preguntando qué está haciendo mal en términos del colesterol.
Bien. Bueno, es importante tener en cuenta el nivel de estrés, cómo afecta también a todas estas, por ejemplo, al colesterol alto, ¿sí? Así que si llevas una alimentación a base de plantas e incluso de esta manera no mejoras el colesterol, primero puede haber algo también hereditario, ¿no? Pero yo te diría que hagas foco en controlar y reducir el nivel de estrés, porque puede ser eso lo que esté produciendo problemas en lo que es el metabolismo, ¿sí? Así que por ahí empezar o hacer alguna terapia de apoyo emocional, o hacer meditación, bueno, ejercicio fundamental también, no sé si estás haciendo eso también para mejorar el colesterol, quizás estás llevando una alimentación basada en plantas y te estás olvidando de la parte muy importante que es el ejercicio de manera regular, porque muchas veces se cree, no, sí, yo hago ejercicio y quizás es una vez a la semana, 2 veces a la semana, bueno, te diría más de 3 veces a la semana, sostenido en el tiempo, regular. Y bueno, eso te va a ayudar también a mejorar el nivel de estrés. Y aparte del ejercicio, te diría esto, tratar de empezar a incursionar en meditaciones, en técnicas de relajación, en respiraciones conscientes, porque la salud es un todo, ¿sí? No es solamente la alimentación, sino todos estos otros pilares que son el ejercicio y la reducción del estrés. Muy bien, y si no lo han visto, tienen que ver la presentación del doctor Pablo Olavego que nos compartió muchísima información de valor previamente. Súper, súper. Sí, ¿Qué sí, más? sí. ¿Qué más están preguntando por acá? Francisca pregunta si durante el día no logro llegar a mis requisitos am, y de proteína de origen vegetal, ¿es contraproducente para mi salud? Creo que está preguntando si no Sí, llega al nivel de requerimiento, proteína. Ujú. claro. Y en realidad quizás no se note como un bueno, sí, se puede notar como fatiga, sí, lo ideal es llegar a ese requerimiento, por eso es que uno tiene un requerimiento. Si te pasa una sola vez o algún día a la semana que crees no haber comido suficiente proteínas, no, ahí no pasa nada por lo que hablamos de que hay un pool de aminoácidos, un reservorio de aminoácidos que están disponibles para eso, ¿sí? Para que el cuerpo cree esas proteínas que uno necesita, pero si esto es sostenido en el tiempo de no llegar a los requerimientos, ahí sí puede empezar a traducirse en alguna disfunción en el organismo, ¿sí? Y también pregunta, en un plato, ¿cuánto sería la cantidad promedio de legumbres cocidas que ella debe consumir para llenar estos requisitos para una mujer sana de 55 kilogramos? Y más o menos sería 3/4 taza de legumbres, más o menos. 3/4 tazas de legumbres y acompañar con algún cereal integral, semillas que también tienen, Ujú. que eso te va a ayudar a completar. Yo también, esto no es una pregunta, pero un comentario personal. Yo algunas veces como consumo un montón de vegetales y no me doy cuenta de toda la proteína que también están en esa variedad. Así que no solamente las legumbres y los granos, como todo tiene Claro. un poquito. Todo tiene un poquito, tal cual yo siempre pienso en el bowl, por ejemplo, que tiene avena, frutos secos, semillas, y es muy alto en proteínas, y por ahí uno no se da cuenta porque no tiene por ahí legumbres o no tiene tofu, pero no, al mezclar avena, semillas, frutos secos, un montón de proteínas tenés. Y Así que igual lo sí. que estamos reciclando también, como dijimos anteriormente, entonces yo creo que lo importante también es suficientes calorías para estas personas que piensan que no están consumiendo, muchas veces es eso, entonces no están, se enfocan solamente, por ejemplo, en comer ensaladas o alimentos crudos, bajos en almidones y bajos que son pues sí, muy bajos en grasas y muy bajos en calorías, y entonces se pueden quedar con hambre. Entonces la idea es la variedad. Nuestra microbiota necesita muchísima variedad también de alimentos, de fibra soluble, insoluble. Así que en el curso cubrimos esto con mucho detalle
y les damos información y herramientas que pueden llevarse. Así que si no se han suscrito, les recomiendo que lo hagan porque le va a beneficiar muchísimo. Esa parte de la proteína yo creo que es una de mis favoritas. Creo que también alguien por acá nos comentó algo de tomarse la proteína, creo que leí por ahí. Entonces, quiero recordarles que voy a dejar que la licenciada conteste, pero que no recomendamos consumir productos aislados, o sea, como ultraprocesados como son los polvos de proteína, etcétera. ¿Tienes algo más que añadir o próxima pregunta? Ah, perdón, a la pregunta de los suplementos. Sí, como beberse la proteína, como el polvo de proteína, por Como ejemplo. el polvo de proteína. Sí, o sea, yo siempre les digo que si lo utilizan es porque no están llegando con los alimentos a ese requerimiento de proteínas. Sobre todo por ahí en deportistas o en personas que tienen altos requerimientos. En ese caso puede ser una opción práctica, ¿sí? Pero que no sea lo primero a pensar, que primero se piense en alimentos y después, como digo, si es necesario porque no se llega a consumir a través de los alimentos, ahí sí puede ser como un complemento. Por eso la palabra suplemento, ¿sí? En el Q&A acá tengo una pregunta. Si un animal no es alimentado con nutrientes adecuados, ¿es posible que al comerla no adquiramos las proteínas que promete? ¿Cómo? Perdón, no entendí la pregunta. Como si un animal no está alimentado con los nutrientes correctos, ¿es posible que al comer la carne no adquieran la proteína que promete o el valor de proteína que promete? Ah, ¿sabes qué? Desconozco esa pregunta, por ahí tendría que investigarla un poco más, pero Sí, no creo que es muy relevante porque no estamos promoviendo el consumo de productos animales, pero ya, o sea, yo creo que ahí está la reserva, una de las reservas de proteína en la misma carne como tal. claro. Em, no, sí, eso es Sí, X. sí, podría dar como mi opinión de criterio, pero no quiero, sería como un criterio de lo que uno sabe, ¿no? Pero no quiero como salir a hablar de eso si por ahí no lo tengo Claro, tan sí. cierto, digamos. Pero sí, pienso lo mismo. Ok. Hernando pregunta, ¿por qué la proteína animal incide sobre el metabolismo de carbohidratos? ¿O cómo afecta los niveles glicémicos o de hemoglobina, me imagino, glicosilada, si no es en sí un carbohidrato? Sí, las grasas saturadas. No, es más que nada porque incide en lo que es la grasa visceral, ¿sí? Y ahí es cuando metabólicamente empieza a funcionar mal. No es porque tenga que ver con los carbohidratos, sino que al consumir un exceso de grasas saturadas, esto impacta en la acumulación de la grasa abdominal, de la grasa visceral, y esa grasa hace que empiece a mal funcionar todo lo que es el metabolismo e incida también en la resistencia a la insulina. Eso es otro tema súper popular que hemos hablado en seminarios web anteriormente y también que en el curso lo cubrimos bastante a fondo, que es algo muy importante porque muchas personas piensan que la resistencia a la insulina, la diabetes, todo eso está pues relacionado a consumo exceso de carbohidratos y no ven el tema de la grasa, la que se consume, la visceral también. Por ahí alguien pregunta que si es necesario consumir suplementos de vitamina B12 si llevamos una alimentación basada en plantas. Sí, eso es un tema que me hubiese gustado también poner una diapositiva, pero me pasaba eso, que podíamos estar hablando horas sobre el tema. Pero sí, es muy importante personas que lleven una alimentación a base de plantas o incluso que coman carnes, pero en muy baja cantidad, también es importante que se suplementen con B12. Muy bien. Porque la B12, acuérdense que no la producen los animales, en realidad, sino es las bacterias. Y los animales que están en la naturaleza, como estábamos nosotros
nuestros antepasados pues estaban en contacto con las bacterias en el agua, en el entorno. No es un problema de la alimentación basada en plantas, es un problema de desconexión con la naturaleza. Y bueno, si las personas que comen carne, pues se comen la vitamina B12 que está en las bacterias de las carnes, más bien. Si nos ponemos a hablar de detallitos, pero sí, muy importante el suplemento o alimentos altos en B12. Así que, muy bien. Por aquí veo otras preguntitas. Por acá Mariluz dice que quiere ver las primeras imágenes de la presentación. Mariluz, nosotras de todas maneras vamos a compartir el seminario web en nuestra página y en nuestro canal de YouTube y la presentación de la licenciada también, así que te lo podrás mostrar a tus hijas y compartirlos con ellas también, así que no te preocupes. Ok, está bien. Bueno, después lo No se van a mostramos. perder nada. La grabación va a estar Ujú. por ahí. Igual, por aquí veo, eh, y si la proteína en polvo se realiza con leguminosas hechas en casa y, a ver, y se agrega un batido para incrementar la ingesta de proteína. Asumo yo que te refieres como a deshidratar las leguminosas y crear un polvo, o sea, no sé exactamente a qué te refieres. Pero bueno, obviamente en temas de atletas también eso es un, un caso muy específico. Sí, sí recomendamos que si van a hacer voy a dejar a la licenciada que hable, pero por lo menos en el centro cuando hablamos de atletas y eh, una ingesta más alta, se pueden utilizar las semillas, como hemos dicho anteriormente, el tofu, o sea, consumir alimentos súper más concentrados en proteína y se puede agregar a un batido como la chía, la linaza, igual el tofu, con vegetales verdes, sin tener que consumir estos polvos ya ultraprocesados. Y tal cual, coincido con eso. Acá a veces se usa la soja texturizada, molerla, pero en mi opinión no queda muy rico, porque después al mezclarlo con un líquido como que no es muy agradable. Hay algunos que lo hacen. Pero sí, yo iría más por el lado de, como decías, de semillas trituradas, que como dijimos son muy altas en proteínas, pero siempre tengan en cuenta de molerlas, porque si no, no absorbemos sus nutrientes, no absorbemos sus proteínas. Así que triturarlas, molerlas y mezclarlas en algún batido, sí. Incluso también a veces se hacen batidos con legumbres ya cocinadas, ya remojadas, todo. Y no sé, se les pone, por ejemplo, un poco de cacao amargo como para que no se sienta tanto el sabor a legumbre. Hay algunas opciones para hacer un batido proteico, pero a base de legumbres naturales, así el grano. Ahora estaba pensando en el comentario de la flatulencia y los gases. Eso es un tema que muchas personas se preguntan y algo que hemos visto que ayuda, por lo menos en la cocción, cuando estamos cocinando las leguminosas, las legumbres, habichuelas, eh, porotos, no son granos, pero digamos, algunas personas le llaman granos. Sí, hemos visto varias técnicas. Una, le pueden agregar las hojas de bay leaves, Laurel. laurel, hojas de laurel. Ujú, perfecto, gracias. También las algas, la kombu, que se empieza con K, eso es un método muy macrobiótico. Y esta es la última que aprendí y me encanta, la he incorporado y me funciona de maravilla. Gracias a la doctora Adriana Cortés en Colombia que hacen unas habichuelas, unos frijoles excelentes, es con el hinojo. Hinojo es fennel, ¿verdad? El Sí. hinojo, sí, Sí, sí. fennel. La raíz, no la semilla, sino la raíz cortadita, se lo agregan cuando estén cocinando los porotos o los frijoles. No le cambia el sabor y ayuda muchísimo para el tema de los gases. ¿Hay algún otro tip? Sí, es cierto, el jengibre también mejora, pero sí, yo conocía el hinojo, laurel, son todas las especias carminativas, que ahora no recuerdo todas, pero sí. Ok, súper, súper.
también se puede tomar como infusión, una infusión de hinojo después de consumirlas, pero sí, en la cocción es una muy buena técnica. Ok. Perfecto. Esta es una pregunta de Valeria y primero quiero decir que este tema se discute mucho en el curso, en el certificado de nutrición basada en plantas, porque hablamos mucho de la prevención de enfermedades. Y ella pregunta, ¿has visto mejores resultados en personas con enfermedades que cambian totalmente su fuente de proteína, como de animal a vegetal, que si hubieran hecho un cambio total? Y ella lo pregunta en el contexto de remisión de enfermedades como la diabetes tipo 2. Dice como que si hay mejores resultados en un reemplazo total que en un reemplazo parcial. ¿Eso? Sí, 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 para pacientes con estas claro. enfermedades. Sí, sí, claro que sí. Siempre el reemplazo total va a traer resultados incluso más rápidos. Así que sí, de todas maneras sí. Súper, esa es la meta. Queremos que todos lleguen a eso. Yo creo que la licenciada dio un tip o un consejo, y es que si están comenzando en esta alimentación, pues que no se tienen que desesperar, ¿no? Que todos los pasos son positivos para esa meta, pero ciertamente esa es la meta que queremos llegar, y especialmente con personas que están sufriendo de hipertensión, de diabetes, de cáncer. El tiempo es oro, entonces mientras más rápido lleguemos a esa meta, mucho, mucho, mucho mejor. Mariluz dice, como me han dicho mis doctores de comentar a alguien que insiste en el consumo de proteína, que si la persona sabe realmente cuánta proteína realmente necesita. ¿Cómo? Perdón. No entiendo muy bien, pero me han dicho que mis doctores que si en realidad se sabe cuánta proteína realmente necesita. Y bueno, quiero decirles que en realidad estos números que utilizamos, estos valores, y esto es algo también que recalco que se cubre muy en detalle en el curso, estos valores, ¿cómo se llegaron a ellos? De que necesitamos, en realidad se miden por el peso ideal, no el peso actual, que es el 0,8 miligramos por kilogramos de peso ideal. Eso es un número que ya ha estado, básicamente es un estimado el que se llegó. En realidad necesitamos mucho menos, pero se llegó a ese número como para satisfacer todas las ideas o recomendaciones de las instituciones mundiales, ¿no? Entonces se llegó como ese número para estar súper, súper seguros de que llenemos esos requisitos, pero en realidad esa es mucho menos, y a todo es un guesstimate. Una de las cosas que nosotros decimos es que si miramos alrededor de este mundo que está desarrollado, que tenemos acceso a alimentos, ¿cuántas personas vemos en el hospital sufriendo de deficiencia de proteína? No, eso no es el tema. El tema no es deficiencia de proteína. Eso pasa en países que están muriéndose de hambre, no tienen alimentos, entonces no consumen suficientes calorías. En nuestros países desarrollados estamos consumiendo una sobre cantidad de proteína, y muchas veces de origen animal, lo que está sobrecargando nuestros órganos, nuestros riñones, está en nuestro sistema. O sea, también estamos consumiendo mucha proteína, especialmente de origen animal, que promueve condiciones crónicas como alta presión, diabetes, cáncer. Entonces, no, es enfocarse en la alimentación completa, saludable, que incluya una variedad de alimentos, y sin tener que preocuparnos por estos detallitos. Licenciada, ¿algo más que quieras agregar? No, no, eso, coincido, sí, tal cual. Simplemente llevar una alimentación variada y de esta manera seguramente van a adquirir la cantidad de proteínas. Y bueno, y cuando se trata de personas que tienen requerimientos muy altos, como en deportistas o personas que hacen alto rendimiento, ahí sí, por ahí poner más el foco. Pero si no, generalmente sí se llega. Se llega si uno hace una alimentación balanceada, digamos. Bueno, yo quería acotar que nosotras también entendemos, hemos trabajado muy fuertemente el equipo del centro
en que sabemos que mucho de nuestra, o la gran mayoría del centro de nuestras comidas en nuestros países está basada en proteína animal. O sea, Venezuela, en México, Argentina, Chile, Puerto Rico, o sea, tenemos mucha predominancia en la alimentación alta en proteína animal. Por eso en el centro, ya les compartí en el chat, hemos trabajado en tratar de culturizar esos platos y llevarlos a una alimentación basada en plantas con una variedad de ingredientes, manteniendo nuestras especias, tratar de mantener el sazón de nuestros países, de nuestros platos favoritos, pero llevando una alimentación basada en plantas. Y yo creo que aquí todas podemos hablar, ya tenemos muchísimos años en esta alimentación. Evelis es madre con sus hijos que llevan también esta alimentación basada en plantas, yo también como madre, así que creo que tenemos recursos, tenemos muy buenos recursos en nuestra página web, seminarios web, tenemos recursos como las recetas, así que tómense un tiempito y váyanse para allá para que vean cómo la variedad es que no se imaginan. O sea, yo hasta el día de hoy no he encontrado nada que no he podido crear o realizar en una alimentación basada en plantas de nuestros platos de nuestros países, por lo menos en mi caso Venezuela. Así que creo que tómense un tiempito, vayan para allá y van a encontrar una gran variedad y creo que eso también es bonito recordar. Súper, súper. Tienen que probar las arepas Reina Pepiada y la otra, ¿cómo se llama la otra, Vane? La reina pepiada, tenemos también carne mechada, pero lo hacemos Tienen con que setas, probarla con jackfruit. champiñones, Sí, con muy jackfruit ricas. también, así Muy que ricas. Ya sí. me dio hambre por acá. Yo no sé ustedes, yo no he cenado todavía, pero una última preguntita por acá. Dice Catalina, llevo 13 años con alimentación basada en plantas, soy vegana y hace unos meses salí baja en vitamina D. Estoy suplementándome, pero hay algunas recomendaciones que puedan compartir. Además, exposición del sol. Por mi parte, exposición del sol, más que nada, es la mayor fuente de vitamina D, así que exponerte al menos 20 minutos por día sin protección solar, después sí puedes ponerte, pero eso más que nada, y si hay una deficiencia, pues se puede tratar con algún suplemento. Súper. Asegúrense que el suplemento sea basado en plantas. Otro tip por acá que me encanta. Yo soy amante a los hongos. Como hongos, champiñones todos los días. Y pueden ser una buena fuente siempre y cuando estén expuestos al sol. No asuman que son una fuente. Entonces, yo lo que hago es que tomo los champiñones, los hongos y los pongo con sus ¿cómo se le llaman a los gills de los hongos? Que queden boca arriba, más bien en el sol, por también 15, 20 minutos, media hora, antes de cocinarlos y listo. Son también una buena idea. No siempre me acuerdo, pero cuando me acuerdo lo hago y es como un boost también de vitamina D. Pero pasa cuando estamos dentro de las cuatro paredes, ¿no? De las casas, vivimos con mangas largas o nos estamos protegiendo del sol, no estamos en la naturaleza. Es muy buena idea de ir y respirar aire fresco, nos viene bien para salud mental también. Pero sí, pasa bastante esa deficiencia por el modo en que vivimos, así que a veces hay que suplementar. Súper. Bueno, espectacular, que muchas preguntas, qué chévere poder tener esta discusión, armarnos de ideas y de herramientas que podamos también compartir con nuestras familias, con nuestros seres queridos y con todas las personas que los preguntan. Ya saben que van a contestar cuando estemos haciendo este cambio y le preguntan, ¿y de dónde sale la proteína? ¿Qué te estás comiendo con proteína? Ya tienen toda esa información y bueno, no tenemos que preocuparnos después que estemos comiendo los alimentos basados en plantas. Ah, por aquí la quinoa es lo máximo, comerla a diario, sí, súper. La quinoa es alimento. Yo siempre, al principio cuando empecé a comer quinoa no la sabía cocinar. Una vez la cociné en el microondas y me quedó tostada.
Entonces, luego que la aprendí a cocinar, el olor a la quinoa cocinando o el arroz integral es espectacular. Si no la han probado, agréguenla a sopas, guisos, postres. Yo la combino con la avena en la mañana, en la granola. También cocino quinoa y la mezclo con avena y distintas especias y la pongo en el horno o en el deshidratador. Em, no sé, licenciada, ¿cuál es tu forma favorita de consumir la quinoa? A mí me gusta mucho en ensaladas, sí. Sobre todo eso, en ensaladas como con mezcla de bastantes, también con legumbres, pero sí, también como croquetas, por ejemplo. Eso, bueno, no sé si le dicen así a ustedes, pero también la uso mucho también como para hacer panqueques, ¿sí? Como que hago una mezcla que queda como panquequitos de quinoa. Pero sí, Mm, es qué riquísima rico. y es muy nutritiva, así que Hasta para las hamburguesas, yo tengo unas hamburguesas sí. por ahí que le agrego quinoa. Y lo chévere es que si te sobra quinoa, como dijo Julieta, lo puedes agregar a la ensalada, no se desperdicia. En mi casa hasta las perritas comen quinoa. La mía también. A todos nos encanta la Sí, quinoa. Ellas la sí, huelen sí, y ¡ay, sí. qué rico! Vamos a comer quinoa. Sí, Así sí. que Bueno, por manden eso vuelvo a recetas recalcar, en nuestra página tenemos un montón de recetas con quinoa, sobre 700 recetas basadas en plantas y muchísimas más. orgullosamente, exacto. Escriban quinoa y lo van a encontrar. De Y hecho, hay ahorita mismo, creo que hoy, ya ahorita mismo salió nuestro newsletter y tenemos recetica con quinoa ahí por ahí. Así que vayan a verla también. vayan a verla espectacular. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información, toda esta inspiración.